La Fundación para la Superación de la Pobreza entregará a los 9 candidatos presidenciales el documento llamado Umbrales Sociales para Chile, una nueva mirada sobre la pobreza. El texto considera un diagnóstico de la situación del país y una serie de propuestas en áreas clave como la salud, la educación, el trabajo y la participación. Queremos conversar más respecto de ese tema, para eso está aquí el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno. Leonardo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Vero, muchas gracias. Me imagino que para hacer este documento, para entregárselo a los candidatos, ustedes tienen un catastro, una radiografía, un diagnóstico de la situación de la pobreza en el país, y me parece relevante compartir contigo esos datos. Si yo te preguntara hoy día, ¿cuál es la situación de Chile en materia de pobreza? ¿Qué me puedes contestar? Nosotros tenemos, la verdad, que varios datos, y a partir tanto de la experiencia, de lo que significa intervenir en pobreza a través del programa Servicio País, que pronto está, aprovecho de pasar el aviso, a hacer su convocatoria 2014 para los jóvenes profesionales que quieran trabajar en comunas más pobres. Tenemos de ahí, tomamos de ahí una serie de datos y también de todos los estudios que realizamos sobre el tema pobreza. Claramente la pobreza en Chile ha variado, ha cambiado. Antes estaba muy centrada en lo que era no tener. El país tenía evidentemente un nivel de ingreso mucho menor al que tiene hoy día. Por lo tanto, hay un cambio importante. Hay un cierto desplazamiento, diría yo, sobre el tema del tener a otras dimensiones de la existencia humana, como el ser, el hacer, el estar, que es donde nosotros queremos poner el énfasis en esta propuesta. La verdad es que hoy vemos que con preocupación, con mucha preocupación, que las políticas sociales que el país ha llevado durante mucho tiempo han estado precisamente focalizadas en el tener o no tener. Por lo tanto, el hecho de entregar bonos, subsidios, está a la base o en el corazón de las políticas públicas. Nosotros estamos dándonos cuenta hace ya mucho tiempo que hay un tema subjetivo de rompimiento muchas veces de las comunidades más pobres con la sociedad, porque los problemas son de mucha mayor envergadura y ya no solo, como digo, en una mera cuestión de el tener o no tener. Hoy día en Chile nadie en general se muere de hambre, nadie pasa, tenemos mejores tasas ¿no es cierto?, de esperanza de vida, una serie de cuestiones que han mejorado. Por lo tanto, la pobreza en Chile hoy día tiene un rostro distinto, tiene problemas bastante complejos respecto a la desintegración que tenemos como país de ese segmento muy importante de la población. ¿Qué significa ser pobre hoy día, Leonardo, entonces? Ser pobre hoy día significa vivir en uno mismo, digamos, una serie de desigualdades, de cuestiones que no permiten que tengamos una experiencia común de una buena educación, una buena salud, vivir en un buen barrio, un barrio integrado, tener un buen transporte, tener la posibilidad de desplegar nuestras capacidades. Hoy día vivir en Chile en pobreza significa vivir endeudado, vivir con un grado de invisibilidad respecto del resto, vivir una situación de incertidumbre muy complicada. Significa tener contratos de trabajo que sabemos que tenemos un porcentaje muy alto, que no alcanza apenas los 250.000 pesos, ¿no es cierto?, es casi cerca de la mitad de la población. Por tanto, está marcado por un grado importante de impotencia, de desigualdad, de frustración, de no poder contar o poder participar de esta experiencia común de tener un bienestar razonable para todos. Ya, y ese diagnóstico o esa tipificación de la pobreza llevaría a que hoy día en el país uno pudiera hablar de una cantidad de pobres mucho mayor a la que normalmente hablan las autoridades cuando se están basando simplemente en el que tiene o no tiene una casa, en el que tiene o no tiene un auto, en el que tiene o no tiene televisión. La cantidad de esos llamados nuevos pobres, si los podemos decir así, de lo que tú hablas. ¿Estamos hablando de cuánto? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. A ver, normalmente estas cosas se confunden. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es la medición de la pobreza, que nosotros en Chile hemos seguido el patrón más bien internacional, que es por ingresos. Okay. Hasta aquí hemos seguido eso. Hoy día hay una comisión que está estudiando la modificación de esa línea que hemos mantenido en el tiempo, lamentablemente permanente, sabiendo que las situaciones de consumo han cambiado. Por lo tanto, tenemos que echar mano de modificar eso y ponerlo al día. Pero necesariamente necesitamos medidas complementarias que muestren la multidimensionalidad de la pobreza, que se hagan cargo de la educación, de la salud, de la participación, del tema de vivienda, del hábitat, etcétera. Ese es un tema. Pero otro distinto es la relación que el Estado ha ido construyendo con las familias que requieren beneficios o requieren ayudas. Lo que nosotros estamos planteando con esto es un cambio de mirada. El papel del Estado es
tratar de acompañar a las familias, a las comunidades, a los individuos a salir de esta pobreza que es mucho más compleja. Y eso no pasa necesariamente o casi exclusivamente muchas veces en la entrega de subsidios y bonos. Lo que estamos planteando derechamente es terminar los instrumentos de focalización o de hiperfocalización que tenemos en Chile y que hacen que en definitiva sigamos teniendo una mirada muy estrecha respecto a lo que significa vivir en pobreza. Hoy día lo que requerimos es un nuevo trato del Estado con las personas que viven esta pobreza, que es mucho más compleja, que es multifactorial, que es tremendamente diversa en sus manifestaciones, que tiene mucho más que ver con los grados de desigualdad, pero fundamentalmente con los grados de desintegración social que vivimos en Chile ya hace mucho tiempo. Leonardo, ¿cómo se resuelve una relación que es bien perversa? Y quiero hacer hincapié en que la pregunta no tiene una mala intención, pero voy a tratar de reflejar bien. A la clase política le, comillas, sirve que haya pobreza, en términos de que son ellos generalmente el vehículo, el tópico por el cual se moviliza una clase política. No sé si me logro explicar bien en que no hay una mala intención en la pregunta. ¿Cómo se resuelve esa relación perversa en que mientras disminuyan los pobres y que al país le pueda ir bien, a la clase política, quienes aspiran hoy día a gobernar, también se les puede ir acabando un montón de argumentos cuando efectivamente esa pobreza se vaya superando? ¿Me explico? Yo creo que la pregunta y la respuesta a lo mejor es la más compleja, digamos, porque la verdad es que nosotros tenemos hoy día cambios muy importantes en materia de pobreza, muy importantes. Nosotros tenemos una franja de personas que viven en una vulnerabilidad, es decir, en un peligro constante de caer en pobreza. Correcto. Yo creo que el mundo político en general y aquellos que trabajamos en esto, nos ha faltado todavía una mayor precisión, una mirada más integral para poder entender este fenómeno. Yo creo que a nadie le conviene que exista pobreza. Yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, y muestra cifras, le interesa que la pobreza haya disminuido en su gobierno. Yo creo que todos están un poco por lograr eso. Lo que pasa es que el fenómeno, insisto en esto, la pobreza ha cambiado. Por lo tanto, lo que más bien yo hablaría es de cierta, no sé si ceguera, pero sí una falta de mayor prolijidad en poder entender los fenómenos sociales que hoy día estamos viviendo en el país, marcados por la pobreza. Ya, insisto, no es esta pobreza, ¿no es cierto?, tan marginal de niños viviendo debajo de un río, no. Es una pobreza que está marcada por situaciones muy distintas. Es esa lectura lo que nos ha faltado. Yo creo que ahí es donde a lo mejor deberíamos poner más el énfasis. Y no sé si estoy tan convencido que le convengan a los políticos. Los políticos, y a todos nos conviene en este país, que la cosa se vaya resolviendo, que efectivamente salgamos de la pobreza. No solo contándola como ingreso, con una línea que está muy obsoleta, que esperamos que se resuelva al final de este periodo presidencial, sino que además también teniendo la capacidad de mirar y de medir, no por medir, sino que para poder tomar las medidas que sean adecuadas en materia de educación, salud, vivienda, etcétera, donde también hacemos algunas propuestas específicas. Hoy día no hay instrumentos que logren medir esta, ¿cómo llamarla?, esta nueva pobreza de la o algo que se denomina pobreza multidimensional, porque la verdad es que así no hay día instrumentos de verdad eficientes. No solo eficientes, no existen. Y la propuesta de la Fundación es avanzar hacia ese instrumento. Yo creo que la comisión que nombró el presidente Piñera y que está entre otros, digamos, el propio presidente de la Fundación, Rodrigo Jordán, está avanzando hacia allá. El mandato que entregó el presidente fue una nueva línea de ingreso, pero yo creo que la comisión ha ido un poco más allá, entendiendo perfectamente bien que no podemos mirar el fenómeno de la pobreza solo como ingreso, sino que tenemos que mirarlo con todos estos otros componentes que forman la vida, digamos, completa. Yo diría probablemente entonces muchos de los que están en la clase media bajo esa rotulación de nueva pobreza podrían caer incluso en la calidad de pobres. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo van a recibir probablemente los candidatos a la presidencia esta información que de alguna manera pone el dedo en la llaga? Porque muchos de los que hoy día dicen ser clase media en realidad serían caratulados como pobres porque viven endeudados, porque no tienen acceso a la salud como quisieran, porque no están integrados, porque sus barrios no son buenos. Yo creo que la idea es que precisamente hacemos este ejercicio de entregar esta propuesta precisamente a puertas de una elección presidencial, parlamentaria y también esta vez por primera vez de gobiernos regionales, para que se puedan mirar estos nuevos antecedentes, para que se tengan encima de la mesa al momento de tomar decisiones al inicio de un nuevo gobierno. Siempre se ha manifestado que no habíamos logrado cambiar la línea de la pobreza porque a nadie le conviene que, comillas, aumente, ¿no es cierto?, el nivel de pobreza por decreto. Hoy día yo creo que estamos en un muy buen pie al iniciar un nuevo gobierno, el signo que sea, para tener nuevos antecedentes que nos permitan tomar medidas razonables. Y dentro de esas, quiero insistir en ello, de alguna manera dejar de lado esta hiperfocalización que trae elementos tremendamente perversos a nivel subjetivo, incluso cuando la gente tiene que a veces mentir para poder tener un mejor puntaje en la ficha de protección social, que es la que hoy día corre
porque todavía no entra a regir la ficha social que este gobierno está llevando adelante, y poder mirar la pobreza de una manera distinta, de manera más categórica, y eso en términos sencillos significa de decir, hay comunidades completas que están en una situación de pobreza, el 30% más pobre, buscar una fórmula diferente de acercarnos, focalizar, porque hay que hacerlo, no nos alcanzan los recursos, pero sin dañar el vínculo que tenemos con las personas que están viviendo esta situación. Bien, Leonardo, ojalá les vaya bien entonces con la entrega a cada uno de los candidatos de estas propuestas de la Fundación. Así que tengan esperamos. una Muchas buena gracias, semana, Verónica. que te vaya bien. Igualmente.